Estamos encantados de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 24 de enero del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, un programa que hacemos para el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Este programa llega a sus hogares gracias al auspicio de Ramón Penso, que es quien se encarga del trabajo de emisión y edición de este programa en el Canal América 1014. Ustedes en Nueva York están de estreno, estrenan un nuevo gobierno, el gobierno de Joe Biden, y el presidente ha tenido que sortear, el presidente entrante ha tenido que sortear una serie de situaciones que ponen en riesgo la democracia en los Estados Unidos. Pero esos riesgos a los que se aducen en los medios de comunicación son pura y simplemente riesgos de opinión pública. El presidente apuesta en su juramentación por la unidad. Nosotros queremos decir, y decirlo con toda claridad, que Estados Unidos nunca ha estado dividido. La división de los Estados Unidos es una división de opinión pública, no una división política. Nunca antes el Partido Demócrata y el Partido Republicano habían estado tan unidos en contra con un mismo enemigo. El enemigo del Partido Demócrata y el enemigo del Partido Republicano, o sea, hablo del aparato político del Partido Demócrata y del aparato político del Partido Republicano. Estos aparatos están controlados por grandes multinacionales, y esas multinacionales han unido el aparato político del Partido Republicano y el aparato político del Partido Demócrata contra Donald Trump. Esa es la realidad. Se ha montado un falso debate, una historia, un relato falso de la realidad de los Estados Unidos. El presidente habla de un plan de unidad nacional. ¿Cuándo está dividida la sociedad norteamericana? ¿Sobre qué ejes dividieron a los Estados Unidos en la opinión pública? ¿Sobre qué ejes? El racismo. Se hablaba de la vida de los negros importan y de la supremacía blanca en Estados Unidos. ¿Dónde está la supremacía blanca? ¿Dónde está el racismo cuando la primera vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos es una hija de inmigrantes negra? ¿Dónde está el racismo? ¿Dónde está la supremacía blanca? Si tenemos a Kamala Harris como primera vicepresidenta negra y primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, electa por un país de supremacía blanca, un país racista. ¿Dónde está ese racismo que estamos diciendo? ¿De qué racismo hablamos? Estamos hablando del peligro, el diablo, el demonio, Donald Trump. El peligro del mundo es Donald Trump. Y en 80 años, ningún presidente de los Estados Unidos en los últimos 80 años le había entregado el mandato a otro presidente sin que Estados Unidos estuviera en guerra. Barack Obama, el aclamado, el héroe de todo esto, le deja a Donald Trump 14 puntos focales, 14 puntos umbrales de conflictos, 12 puntos de eso en guerra, con el compromiso de soldados norteamericanos, 14 puntos, 12 con el compromiso, con la presencia de soldados norteamericanos. Así le entrega Barack Obama a Donald Trump. Y le entrega a Biden, el señor Trump, ningún conflicto donde esté envuelta la seguridad de un soldado de los Estados Unidos. En 80 años, el primer presidente que le entrega en 80 años a otro presidente sin que Estados Unidos esté metido en una guerra. Ese es el peligro. Mentiras todas.
Mentiras todas. Diálogo con Corea del Norte. Pacificación en Afganistán. Acuerdo de paz en Afganistán. Israel, que no es su competencia, con tres convenios con países árabes. Ese es el mandato. No es la era de Joe Biden, es la era de Donald Trump. Porque contrastar estos 4 años de gobierno será una tarea muy difícil, no para Biden, sino una tarea difícil para todo el Estado de los Estados Unidos. Estoy advirtiendo esto. Muchos quizás no lo entiendan. Yo no estoy hablando de ideología política, estoy hablando de hechos políticos. Son hechos los que estoy contrastando. La realidad. A mí no me conduce nadie me lleva ideológicamente a ninguna parte. Estoy de acuerdo con las 17 medidas que ha anunciado el presidente Biden. El tema de los alquileres, el tema de la deuda de los estudiantes. Todas esas medidas son buenas. El tema de los estudiantes de Dreamers. Todas esas decisiones son buenas para la vida de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con todo eso. Estoy de acuerdo con eso, con que se haga eso. Que se atiendan a los migrantes, que se atiendan todo lo que tiene que ver con la vida de la gente en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con que se haga un censo para saber cuántos indocumentados reales tiene los Estados Unidos. Eso es importante, porque eso es estructural, eso es política estructural de los Estados Unidos. Ahora, pido que todas estas decisiones estén cobijadas con leyes. El tema de la suspensión de los desalojos por alquileres, eso debe ser una ley. No puede ser un asunto hasta marzo. ¿Y después de marzo qué? Los alquileres tienen que estar reglamentados por ley. Eso es lo que pido. Pido un estatuto de alquileres en los Estados Unidos. No solo en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Donde quien invierte en bienes raíces tenga sus ganancias limitadas y donde quien alquila un bien inmueble tenga también garantías del Estado. Esté libre de especulación de suelo. Un régimen, un estatuto de uso de suelo para que no pase lo que está pasando en Nueva York con el uso de suelo en Inwood y en otros lugares, que para responder a la especulación se cambia el suelo, se cambia la desinencia del suelo para subir el valor de los alquileres y subir el valor también de las propiedades. Eso pido. Sí, no que hasta marzo. Luce bien, suena muy bien, pero los alquileres es un problema. El problema del alquiler es un problema en los Estados Unidos. Problema político. Y pido, por tanto, que se haga una ley que se encargue de regular el tema del uso de suelo, el tema del alquiler y el uso de las viviendas también. Eso lo pido. Que sea más amplio. Que sea política lo que se haga con el tema del alquiler, igual que con la migración. El censo, perfecto, pero una ley que se limite las operaciones de el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, la ICE, también estoy de acuerdo. Pero primero la ley, y que ese Servicio de Control de Inmigración y Aduana esté amparado, esté cobijado, esté obligado a cumplir un estatuto de organización, un protocolo que se establezca por ley. Es lo que creo de todo esto. Es lo que creo que las comunidades, los dominicanos en Estados Unidos deben estar pidiendo. Deben estar pidiendo eso. Hay una situación con relación al gobierno de Trump y al gobierno que se inicia de Biden, que es el tema económico. ¿Qué pasa con los incentivos? Hay grupos empresariales que quieren incentivos a ellos y otros están cuidadosos con los impuestos.
El gobierno de Trump, los incentivos fiscales los estableció con una rebaja de impuestos a los grupos productivos de Estados Unidos. Con una rebaja de impuestos estimuló la creación de empleo, poniéndole dinero en la mano a la gente a través de las empresas, para que las empresas se expandieran. Y los incentivos fiscales se dieron a las empresas que regresaron sus producciones a suelo norteamericano. Por eso digo que habrá que hablar de la era de Trump, no la era de Biden. Lo que ha pasado antes de Trump y lo que ha pasado después de Trump. Porque estos valores políticos son intangibles. No se ven. Se sentirán dentro de 6 o 7 meses. Los mercados están inquietos y llevan razón a estar inquietos. ¿Por qué? Porque hay un problema de decisiones monetarias, de decisiones financieras y de decisiones fiscales. Eso está en el limbo. El señor Biden ni ha hablado de política financiera, ni ha hablado de política fiscal, ni ha hablado tampoco de política monetaria, de emisiones monetarias. El tema de la migración y lo que vimos con la caravana hace poco, que fue frenada en uno de los países de Centroamérica. ¿Por qué se paró la caravana? ¿Por qué México y los países de Centroamérica han frenado las caravanas? Por un pacto, un acuerdo que se hizo con Trump. Fue eso. O sea, esta forma desaforada de invadir a los Estados Unidos con caravanas migratorias se frenó con un acuerdo que Trump hizo con México y los países de Centroamérica. ¿Qué va a hacer el señor Biden con ese acuerdo? ¿Lo tumbará? Vengo ahora. Decían los periódicos que Estados Unidos estrena un presidente en un campo minado de crisis y espera que Biden asuma esa crisis. Dice los periódicos internacionales que Biden asumía la presidencia en medio de problemas y esperanzas en Estados Unidos. Nosotros queremos decir que los problemas que tiene Estados Unidos son los problemas que ha causado el mismo sistema político. El mismo sistema de poder es el dueño de los problemas que tiene Estados Unidos. Resulta y sucede que el aparato político del Partido Demócrata y el aparato político del Partido Republicano están al servicio de los grupos hegemónicos de poder. Los grupos de intereses, combustible, acero, telecomunicaciones, tecnología de la información, biotecnología, las grandes farmacéuticas del mundo, son los que están dirigiendo, son las dueñas de las cúpulas de los partidos políticos en los Estados Unidos. Y todos los problemas, todas las tensiones que tiene el mundo hoy, es en la búsqueda de mercados para esos productos multinacionales. La política atada a los intereses de multinacionales. Superar esa realidad será muy difícil en los Estados Unidos. Fíjense que Trump, de lo que se ufana, de lo que alardea, es que dejó a Estados Unidos sin ninguna guerra. Sin ninguna guerra. ¿Cuál es la primera propuesta a nivel de seguridad internacional del señor Biden? Prolongar el acuerdo
extender el acuerdo de seguridad con Rusia. ¿Le conviene una guerra nuclear a Rusia? Rusia está en condiciones de una guerra nuclear. Rusia tiene condiciones para una guerra nuclear. China puede envolverse en una guerra mundial hoy. China, Rusia. Señores, ni China ni Rusia soportan 24 horas de guerra. Voy a volver a repetir. Ni China ni Rusia soportan 24 horas de guerra ni con Estados Unidos ni con ningún país del mundo. Porque China no tiene con qué mantener a 1.400 millones de habitantes. Toda la economía china depende del exterior. China no tiene agua que darle a 1.400 millones de habitantes. China no tiene alimentos que darle una gran potencia económica. China, igual que Rusia. Pero ni China ni Rusia disponen de alimentos ni de medios para sostener 24 horas de guerra hoy. No tienen cómo alimentar a su población. No tienen cómo alimentar a su población, ni mucho menos cómo alimentar un ejército. Y eso lo saben los Estados Unidos. Y eso lo sabía Trump. Eso lo saben los Estados Unidos. O sea que un acuerdo nuclear, anunciar eso, no es más que fuego de artificio. Ni China ni Rusia están en condiciones de pelear con nadie. Repito, ni China ni Rusia están en condiciones de pelear con nadie. Porque no tienen cómo alimentar China a 1.400 millones de habitantes. China tiene 1.200 millones de habitantes viviendo en la extrema pobreza. Esa es la realidad de China. Y Rusia ni hablar. O sea que la política internacional de los Estados Unidos no es una cosa del otro mundo. El presidente nuestro ha estado felicitando a Joe Biden y diciendo que está dispuesto a seguir fortaleciendo las relaciones con los Estados Unidos. Y hasta la señora Hillary Clinton apareció hablando, reivindicando, la señora Hillary Clinton, lo que pasó en el Capitolio, el ataque al Capitolio, comparándolo con lo que pasó el 11 de septiembre. Y que por eso hay que someter a Trump a una investigación por la ley patriota. Todo eso se está diciendo en Estados Unidos. Todo esto se está diciendo en Estados Unidos. Señores, pongan los pies en el suelo. Lo mismo que le pido al señor Eligio Jaques, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, que se atrevió a proponer un impuesto de un 1% a las remesas en este país. Y yo me pregunto que si a Abinader le interesan las relaciones con los Estados Unidos o la vida de los dominicanos en los Estados Unidos. Porque tener un cónsul que no está protegiendo la vida, que está lastrando la vida de los dominicanos en Nueva York, proponiendo un impuesto a la remesa de un 1%, unas remesas donde el Estado dominicano no ha invertido un centavo, ni le da tampoco ningún tipo de prestación, ni le garantiza derechos a esos dominicanos que están pagando remesas. Y este señor, para alimentar la gusanera PRMista que tiene en el consulado, la cantidad de gente que tiene cobrando como vicecónsules sin ser tales, la cantidad de gente que tiene cobrando como auxiliares del consulado, como secretarios del consulado, sin estar facultados por el gobierno de los Estados Unidos, porque no pueden ser licenciados
por el gobierno, darle la licencia, darle las credenciales, porque son residentes o son dominicanos nacionalizados norteamericanos. Para alimentar esa gusanera, está pidiendo lastrar las remesas que reciben los dominicanos aquí. Elillo Jaques es el cónsul que no se merecen los dominicanos en Nueva York. Elillo Jaques no merece ser cónsul ni representante de los dominicanos en Nueva York. Eso es lo que yo puedo decirle a ustedes hoy. Elillo Jaques es la gran vergüenza no diplomática, consular de la República Dominicana en Nueva York hoy. Es enemigo de los dominicanos. Y véanlo así. Vean a ese señor como un enemigo de los dominicanos en Nueva York. No lo vean como un aliado. Él no merece el trato decente que ustedes hacen con este país, con enviar 8.200 millones de dólares todos los años, sin que el Estado haya puesto un centavo, siquiera para defenderle a ustedes, siquiera para garantizarle una prestación o garantizarle sus derechos en los Estados Unidos. Este oportunista, porque no hay otra forma de llamarle, este oportunista que nos representa en Nueva York, es una vergüenza hoy. Nos veremos el próximo domingo.